Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de En Primer Plano, el ciclo de entrevistas de Vive TV. Y hoy con una visita especial que, como siempre digo, me gusta que se presenten ellos. Yo solo voy a nombrarlo. Estamos con Juan Ignacio Rimini. Hola, Juan Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? ¿Todo Muchas bien? gracias por la invitación. Muy bien. ¿Cómo te presentarías? Bueno, difícil, no sé si difícil. Bueno, un vecino de la ciudad de Funes, un militante político, concejal de la ciudad y licenciado en Economía y docente, para aclarar un poquito el panorama. ¿Nacido en Funes? Sí, vivo en Funes prácticamente desde los 2 años, así que es prácticamente un nacido para mí, es toda una vida ahí. ¿Cursaste la escuela también allí? Escuela primaria y secundaria. Y después me fui a la Universidad Nacional de Rosario a Ciencias Económicas. Pero bueno, cursé la primaria en el Colegio María Auxiliadora y la secundaria en el Colegio Nazaret, 2 escuelas católicas de la ciudad. ¿Y ya en esos tiempos, secundaria más que nada, pensabas en política? Sí, porque bueno, realmente uno viene de una familia con historia política y con mucha militancia. Claro. Yo siempre recuerdo cuando con mi papá lo ayudábamos a poner los votos en sobres. ¿Te acordás que en una época se repartían antes de la elección los votos en el sobre, ya preparados para que el vecino vaya a votar? Y eso es algo que son flashes que uno tiene de la niñez y bueno, mi vida está muy cruzada por la política y es algo que me encanta. Cuando uno es chico no entiende las pasiones de los adultos y con el tiempo uno la va viendo y la va entendiendo y también, bueno, se emociona con eso. ¿Y cuándo fue que te involucraste? ¿Ya en la facultad? Y mirá, participé en la militancia de Franja Morada y ya estaba participando también en Juventud Radical, colaboraba en campañas a los 17, 16 años de Juvenal, de mi tío que era intendente de la época y de mi papá, y eso la verdad que me fue llevando. Pero bueno, en mi casa tenía la situación de que todo era política y bueno, en esa época veíamos programas políticos constantemente, no veíamos una película de ninguna manera, ni a lo sumo un partido de fútbol, pero con mi viejo esa era la dinámica. Mucho Alfonsín, me imagino. Sí, totalmente. De chiquito digo, ¿no? y también atravesamos un poco el gobierno de la Alianza. Yo era chico también, tenía 10 años, veíamos un poco el gobierno de la Alianza. Son referentes que uno que fue tomando durante ese tiempo, ¿no? Y la verdad que, más los referentes provinciales, pero yo la verdad que de chico me crié en un ámbito muy político, en el comité, que hoy, bueno, ahí está perdido un poco eso, es difícil encontrar un comité. ¿Cuántas cosas que quedaron, que ¿no? quedaron, que uno y, recuerda y bueno, la verdad que eso fue un poco volcándome a que me decida a estudiar Ciencias Económicas, licenciatura en Economía, porque también el rol social y político que tiene la economía. Y bueno, estaba todo interlazado, ¿no? Estaba todo interconectado. Claro. ¿Y qué esperas de la política? No, bueno, hoy la política tiene un desafío enorme, que es seguir intentando transformar la realidad. Y en este país la política tiene un déficit enorme, si no hubiera ganado un outsider como Milei. Eso está muy, muy claro. Necesitamos resolver el problema, ser efectivos, llevar adelante políticas públicas que puedan cambiar la realidad de todos, ¿no? De todos los vecinos de una ciudad, de una provincia, del país. Y me parece que la política está en deuda, y el político tradicional está en deuda y está desapareciendo. Los tiempos cambian, hoy la participación política, por ejemplo, hoy con la boleta única y con la mediatización de la política, va variando, pero sin embargo hay que seguir trabajando por políticas públicas y llevar adelante políticas públicas que puedan transformar la realidad. ¿Qué es lo que estamos fallando? Que está fallando generalmente la política en general, los radicales, los peronistas, los socialistas, el PRO. Claro. Es algo que
transgeneracional y apartidario, por decirlo de alguna forma. Por eso Milei capitaliza tanto esto del término casta, ¿no? Porque la verdad que tanto en los gobiernos de Alberto, de Macri como de Cristina vemos un estancamiento muy claro que surge ya desde 2011 y ahora muy al punto técnico, donde uno ve que la cantidad de empleos registrados empieza a mermar, se empieza a estancar. ¿Y cómo ves el protagonismo o cómo darle más protagonismo a la Unión Cívica Radical, que de hecho está creciendo después de, creo yo, ¿no? Después de haber estado en una meseta, creo que está tomando un poco más de protagonismo, pero ¿cómo hay que hacer? No, siempre de las bases, y me parece que el protagonismo se va a dar naturalmente con el trabajo territorial que se viene avanzando de intendencias a gobernaciones. Estamos en el caso muy claro de Maximiliano Puyaro, Claro. después de 60 años de volver a Santa Fe a tener un gobernador radical. Y así todo tenemos gobernaciones en Corrientes, por ejemplo, Jujuy, en Mendoza. Son provincias muy importantes para nosotros y me parece que ese desarrollo territorial va a dar la fuerza para, no digo un revival, pero sí una nueva etapa del radicalismo a nivel nacional. Seguimos teniendo una gran cantidad de senadores, 3 en estos momentos a nivel nacional, 35 diputados, tenemos una representación parlamentaria muy importante. Y me parece que si hay un trabajo colectivo o mancomunado, probablemente podamos tener la posibilidad de llevar adelante una candidatura a presidente muy importante, donde vemos que personas como gobernadores como Cornejo o como el mismo Maxi Puyaro están caminando ese trayecto. Y en tu caso, ¿cuál fue el primer rol político que tuviste? No, me tocó ser integrante de la Juventud Radical de Rosario, de departamental, vicepresidente del departamental ya por el año que era 2011, 2010, siendo estudiante de Ciencias Económicas. Y eso la verdad que fue muy importante para mí porque también me empezó a marcar un poco el rol político que quería llevar adelante. Claro. Hoy la política está muy denostada, el militante tradicional es visto con malos ojos, pero me parece que el rol político o la buena política tiene que seguir vigente por sobre todo y la formación política tiene que estar hoy al orden del día porque necesitamos dirigentes que estén capacitados, sinceramente, en todos los ámbitos, desde los consejos, las intendencias, las diputaciones, las gobernaciones y por supuesto a nivel nacional. Qué difícil eso, porque vemos la verdad cada personaje en política. Y es difícil, ¿no? Pero me parece que por fuera de donde, digo, el momento, el consumismo, la mediatización, las redes sociales hacen que muchas veces la foto o la chicana o la crítica o tal vez el discurso violento gane territorio y sea más atractivo que el planteo de programas o de formas de llevar adelante la política, pero un buen militante político por fuera de la campaña electoral tiene que trabajar, tiene que capacitarse, tiene que tratar de interiorizarse en los problemas de la zona donde está trabajando, ¿no? De una ciudad, de una provincia, un departamento, y tratar de asesorarse, de aconsejarse, de rodearse de gente que esté también capacitada, que tenga buena voluntad para transformar la realidad, porque no somos, digo, el político es un especialista en el diálogo político, pero puede estar, en mi caso, por ejemplo, yo tengo buen manejo de números, de economía, de lo que me dedico, pero no sé de medicina, no sé de infraestructura, no sé de planeamiento, y uno tiene que rodearse y tratar de crecer y que el espacio político crezca. Claro, y no creer que se las sabe todas. Efectivamente. Eso también, claro. Y Juan Ignacio, ¿cuándo fue el día que dijiste, bueno, me lanzo, voy por esto, voy a intentar cambiar algo? Mira, mi primer candidatura fue a concejal en 2015 junto al doctor Casín, que va intendente. Y bueno, esa elección salimos terceros, pero pudimos ingresar al consejo. Y durante ese momento, durante esos 4 años, hasta el 2019, fuimos construyendo un espacio político en el cual pude liderar dicho espacio del radicalismo en Funes. Obviamente hubo un cambio de ciclo en Funes del radicalismo. Y fue en 2019 cuando, después de 4 años de llevar adelante una concejalía y entender la dinámica de la ciudad y la lógica de la ciudad, entendí que era necesario llevar adelante un proyecto político más ambicioso y que era el momento y que era la persona en ese momento indicada en el sentido de que, bueno, la política también tiene mucho de momentos. Y hay que sostenerlo y los líderes políticos no son eternos, eso hay que aclararlo, siempre hay que trabajar con humildad, eso Carla es clave, ¿me entendés? Nadie ostenta el poder para siempre y uno cuando vuelve al llano vuelve a ser un vecino más,
de una provincia, de una localidad, de una nación, tanto para Milei, para Puyaro, para Santa Cruz, para quien sea. Entonces, me parece que esa humildad de construcción es fundamental. Hay veces que también hay que tomar protagonismo porque la situación la amerita, y ese 2019 pudimos encaminar una elección muy buena, donde estuvimos muy cerquita de la intendencia, y en ese camino seguimos trabajando, pero obviamente dispuestos a dentro de lo que es la orgánica partidaria, seguir aportando para que Santa Fe tenga mayor cantidad de concejales, intendentes radicales, senadores y legisladores radicales. Y el diálogo, ¿no? Porque uno está atado a esa famosa grieta que creo que no nos podemos lamentablemente deshacer, de que lo que dice la oposición nunca va a ser lo que digo o pienso yo, cuando realmente se puede conversar, se puede dialogar, se puede llegar a algo que sea en beneficio para Funes, no ni para uno ni para el otro. Efectivamente, mira, nosotros por fuera de algunas cuestiones, de algunos posicionamientos, siempre hemos ejercido una concejalía constructiva. Obviamente que hoy, en el caso particular de Funes, hay una mayoría bastante clara que puede llevar adelante proyectos del ámbito que vienen del intendente de forma directa, sin tanta vuelta o sin tanto ida y vuelta, tanto debate con el Consejo y los demás concejales, pero siempre nosotros sumamos. Me parece que la grieta es un elemento que favorece a algunos sectores y que no permite básicamente la resolución de problemas a través de políticas públicas consistentes. Me parece que el mejor ejemplo de todo esto es la gobernación de Maxi Puyaro, que iniciado el gobierno pudo llevar adelante una serie de reformas muy grandes, desde la justicia hasta lo penal, institucional, que fueron acompañadas en mayor o menor medida con la oposición, con el diálogo, estudiando los proyectos. Ese es el camino, claro. Ese es el camino. Nosotros en el verano, por ejemplo, vimos un caso que de un día para el otro en Funes se llevó adelante un proceso donde se presentó una ordenanza en una convocatoria extraordinaria para, por ejemplo, la licitación de lo que es hoy el obrador municipal. Y eso fue muy desprolijo y fue muy exabrupto y fue llevado así como un manotazo ahogado. Y me parece que no es la forma de debatir sobre el uso del espacio público, para darte un ejemplo de lo que no hay que encarar como política pública, ¿no? Esas decisiones, por más que haya mayoría, tienen que ser pensadas porque afectan bienes que son de la sociedad, que son de la comunidad, y no pueden ser tomadas en 12 horas o en 3 horas, o en 4 horas o en 2 horas de sesión. Y bueno, esos son los elementos que uno encuentra, ¿no? Que a veces se encuentra la oportunidad, algunos políticos prefieren trabajar sobre la oportunidad, que otros sobre el diálogo, el consenso y políticas públicas más a largo plazo. ¿Cómo está Funes hoy? Hoy Funes está en un momento complejo respecto a la prestación de servicios, porque venimos de un intento del gobierno, del intendente, de llevar adelante una emergencia económica. Es paradójico que Funes haya pasado de ser en octubre, noviembre, septiembre del año pasado, 2023, la mejor ciudad para vivir, a una ciudad que entró en emergencia económica, claro, que necesitaba una ordenanza de emergencia económica, y hoy la gente está muy disgustada con el incremento de la tasa general de inmuebles de últimos meses, que supera el 100% por aplicación de fórmula polinómica y otros aumentos que se fueron dando. Eso se repercute, también hay una merma muy fuerte de los servicios, y la verdad es que hay una mirada muy fiscalista por parte del intendente de resolver esto a través de incremento de impuestos, es decir, tratar de convalidarlo en la tasa de la inflación, y esto repercute en una caída muy fuerte de la recaudación, Carla. Hoy estamos cerca del 40%, que los mismos concejales del oficialismo admiten que la recaudación está en pisos históricos y sin embargo se siguen avanzando en aumentos que son perjudiciales para el bolsillo del vecino, porque hoy realmente vemos que la sociedad, el vecino, el ciudadano, tiene que priorizar otras cosas, tiene que priorizar la alimentación, claro, la vivienda, y embarrar un poco más la cancha o complicársela más con tributos, obviamente que no es bien visto. Incluso el intendente estudia la posibilidad de intimar a los contribuyentes que no paguen, multarlos. Sí, quiere llevarlos básicamente a embargo, a juicio, cosa exacto, que me parece exagerado, que es tal vez un intento del intendente de poder mejorar la tasa de recaudación, pero la realidad es que si la tasa en promedio duplica a las tasas de la región que uno va consultando, una tasa promedio en Funes está arriba de los 20.000 pesos, para darte una idea, entre esa tasa, las necesidades que tienen que cubrirse hoy en día cualquier familia y otros tributos, por ejemplo, la contribución de mejoras de cloaca, de pavimento,
de veredas que se están llevando adelante, hace que mucha gente tenga que pagar mucha plata en una forma constante durante muchos meses y se hace muy complejo. ¿Y lo del bono de contribución cómo es? No, bueno, institucionalizar un elemento que muchas veces en algunas áreas se han utilizado como en salud, pero que no me parece el mecanismo legal como para mejorar la recaudación. Entonces de repente aparece un bono de contribución para la cultura, un bono de contribución para la salud animal, y hasta eso es contradictorio y podríamos ver el grado de constitucionalidad, porque hoy en la tasa vos estás pagando un bono, vos estás pagando un servicio de salud animal y también vas a cobrar un bono de contribución por la prestación del servicio. Entonces, claro, en teoría uno la tasa paga todos los servicios que... Hoy la tasa está desvirtuada, Carla. ¿Por qué? Porque la tasa durante todos estos años fue incorporando cada vez más ítems. Un fondo hídrico por una situación hídrica particular que tuvimos que encarar, la tuvo que encarar los anteriores concejales. Después se sumó salud animal. Después se sumó ahora un fondo para el sostenimiento del transporte urbano. Y ahora hay un fondo para vectores, es decir, un fondo para poder hacer fumigaciones. Entonces, se va desvirtuando. Yo no digo que si está bien o está mal, pero lo que está claro es que se desvirtúa la tasa. Entonces, de repente, todas las problemáticas que tiene la ciudad las volcamos en la tasa. Y entiendo que la tasa en ese camino se encareció muchísimo, se ha hecho muy onerosa y por eso la recaudación está tan baja. Por fuera de las necesidades que hay que cubrir de salud animal, que están claras, y tratar de sostener el transporte, ¿no? El transporte hoy es gratuito en Funes, habría que buscar alguna forma para tener una cápita para convalidarlo, pero bueno, esa es la realidad que vive hoy la ciudad. Claro, ¿y qué pasa con las obras fundamentales? Por ejemplo, calle Galindo, que está paralizada por lo menos en los últimos días, lo que se espera también para toda la parte de la autopista. Lo escuchábamos al intendente en las últimas horas quejarse de la inexistencia de corredores viales, de qué pasa si hay un importante accidente sobre la autopista. Bueno, primero te planteo sobre la situación provincial, las obras que son de carácter provincial. El gobierno de la provincia de a poco fue retomando obras estratégicas en la provincia y más en el territorio funense. Y la semana pasada se acercó el director de Vialidad Provincial, Pablo Segueso, a habilitar o a ver los avances de la obra de calle Galindo, la bulevarización. Entiendo que estos días hubo unos avances. Se va a readecuar el proyecto, por lo que tengo yo en claro. Probablemente haya una readecuación del proyecto que se presentó originalmente, pero hay una decisión firme del gobierno de la provincia de habilitar las obras que son esenciales, ¿no? Sí, incluso está encarando obras que corresponden a la nación y se está haciendo cargo la provincia. Efectivamente. Por otro lado, se está llevando adelante la construcción del Zanco en el Centro de Salud de Vaperón. En ese lugar va a haber un Zanco que se viene desarrollando, falta un 30% para su desarrollo. Nosotros cuando a principio de año tuvimos la posibilidad de hablar con secretarios de Obra Pública de la provincia, como Arno Curátulo, planteamos la necesidad de privilegiar y poner encima de cualquier obra salud y educación. Y también se está avanzando en la construcción de la nueva escuela 1397 en el predio de Villa Elvira, que permitiría poder dejar de utilizar el polideportivo municipal, que era un centro cultural, para tener una escuela donde todos los alumnos estén cómodos, una escuela primaria. Entonces, la verdad que hay una presencia muy fuerte en el territorio del gobierno provincial que, como dijiste vos, está encarando obras que en muchos ámbitos corresponden a Nación. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro Lisandro Enrico hace un par de semanas atrás, donde nos planteó esto, de que ellos están tratando de llevar al gobierno nacional algunas obras que corresponden a Vialidad Nacional, pero que sin embargo Vialidad Nacional no la está encarando como Ruta 11 y que se necesita urgentemente una solución. Entonces, el gobierno provincial se está comprometiendo con obras, a llevar adelante obras que corresponden al ámbito nacional. Porque son obras que van a terminar en tragedias. Efectivamente, si no es lo que me planteaban y lo que vemos todos. También tuve la posibilidad de hablar con el director de Vialidad Nacional, Javier Piscinato, que fue recientemente designado Vialidad Nacional para la provincia de Santa Fe, que conoce toda esta situación, pero que también habla de la falta de recursos y que está tratando de coordinar con el gobierno provincial para poder llevar adelante estas cuestiones, ¿no? Uno fue a plantearle la necesidad de ampliar. Primero teníamos la necesidad de bulevarizar en los tramos correspondientes a la Ruta 9, que es un viejo proyecto que nosotros tomamos, pero que viene ya de las intendencias de Míguez, Rimini y Tomei, y que es fundamental. Y otra cuestión es el tercer carril de la autopista, porque vos ves la llegada a Funes y el tránsito que vemos en Funes, Rosario, San Jerónimo, necesitamos un tercer carril. Pero bueno, estas obras obviamente que están supeditadas a recursos nacionales,
Es fundamental que podamos volver a encaminar algunas obras. Entiendo que ahora el gobierno nacional va a levantar la obra del acueducto del Gran Rosario, que eso es fundamental para la ciudad de Funes. Pero bueno, es un escenario muy complejo donde el gobierno de la provincia toma compromisos muy grandes y que no solamente tienen que ver con sus obligaciones, sino con las nacionales. Claro, el tema de también de las cloacas, agua potable para los vecinos, eso es una materia pendiente en Funes. Muy pendiente porque, excepto el casco céntrico y la zona sur, Funes R, el resto de la ciudad encontramos que no tenemos agua, ¿no? Tenemos que ir a las canillas están sobrepobladas. Que es un 40% aproximadamente. Exactamente, estamos entre 30 y 40% y eso hace que tengamos, no podamos, el desarrollo urbanístico de la ciudad y tantas familias que se acercaron post pandemia a vivir ha hecho que uno no pueda ya desde hace muchos y largos años consumir agua de pozo, obviamente. Entonces las canillas están sobrepobladas, están sobredemandadas y eso es un problema que hay que resolverlo y es un reclamo muy claro del vecino, ¿no? Y el vecino quiere cloacas, quiere agua. Por fuera de las realidades del pavimento, ¿no? Que es importante porque favorece la conectividad, pero hoy el reclamo del agua es muy importante. ¿Cómo está Funes con respecto a la seguridad? Todos hablan de que el aplastamiento que se hizo en Rosario generó de alguna manera hechos de inseguridad en las ciudades aledañas o cercanas. ¿Esto está pasando en Funes? La verdad que Funes es y ha seguido, gracias a Dios, siendo una ciudad relativamente tranquila, con una buena presencia policial histórica, donde se trabaja muy bien coordinadamente con el municipio y que hay una política muy clara del gobierno provincial, que por fuera de que haya un cambio de signo político y discrepancias políticas por todo esto que viene pasando, se sigue trabajando muy bien. Yo creo que Funes necesita reforzar ingresos y tener una mejora en lo que tiene que ver con la conectividad con Rosario, porque esto ha hecho que, bueno, nos hemos encontrado con varios hechos de inseguridad en el último tiempo, pero por fuera de eso no tenemos la realidad de otras ciudades y se trabaja relativamente bien. Lo que sí hay que avanzar en otro estilo de cobertura, ¿no? El municipio tiene mucho que trabajar en el tema de lavado de activos, tratar de encarar una ordenanza como, nosotros planteamos encarar una ordenanza como la de Rosario de lavado de activos, de crear una oficina o coordinación para fomentar esto, ¿no? Tratar de transparentar y tratar de dificultarle la vida al que viene con fondos ilícitos a hacer negocio en Funes, porque Funes está atravesada, está inmersa en una lógica departamental, por más que tengamos una diferencia muy grande con la realidad de Rosario, pero me parece que también hay que avanzar en un paso en este sentido. Nosotros lo venimos proponiendo, sé que hay un proyecto de ley provincial para armar una red en ese sentido, pero me parece que es algo fundamental por fuera de lo que se lleva adelante todos los días. Bueno, la Asociación Empresaria de Funes también está pidiendo transparencia, que se vea todos los movimientos de números que se hacen. La Asociación Empresaria de Funes está trabajando muy bien en ese sentido, generando reuniones, cuadros técnicos, charlas. Estuve presente en una donde se busca darle un marco de transparencia a las cuentas públicas. Eso es fundamental. Eso es clave. Nosotros tenemos un gobierno que necesitaría darle un punch de transparencia, principalmente los recursos que vienen por las urbanizaciones que traen plusvalía, ¿no? Eso es clave. No lo habíamos visto en todo este proceso de intendencia de Santa Croce y siempre uno trata de colaborar y contribuir y los vecinos tienen que, el político tiene que saber, como te dije antes al principio de la charla, que no es eterno y también tiene que saber que la plata no es de él. Claro, ni el intendente ni el concejal del momento. Administramos fondos públicos que son de la ciudadanía y los destinos que definimos de eso tienen que ver con cuáles proyectos son más rentables socialmente con respecto a otros. Esto es una cuestión muy técnica, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos hacer una avenida, necesitamos hacer un cantero central, necesitamos hacer una ciclovía, pero la plata sigue siendo del vecino, por más que la haya puesto un desarrollador. Claro. Y esa es la idea, ¿no? Y esa plata tiene que volver y no tiene que haber Y tiene que haber una rendición y tiene que estar claro el destino. Y tiene que estar claro el origen y tiene que estar claro los movimientos que tiene, que es lo que nosotros vemos y planteamos generalmente y coincidimos en este caso con el trabajo que viene haciendo muy bien AEF. Hablando de la Asociación Empresaria, se me vino a la cabeza, bueno, el centro de Funes, los comercios, el estacionamiento medido, los trapitos, bueno, todos temas que están también en discusión y que tienen que ver también con la seguridad, con un montón de cuestiones que hacen al vecino, ¿no? Las preocupaciones del vecino. Sí, efectivamente. El municipio tiene autorizado desde 2019 la implementación del estacionamiento medido. La verdad que nosotros planteamos hace poco, y lo habíamos hecho ya reiteradas veces, un estudio de factibilidad técnica para tener un poquito más de certeza, porque la realidad nos indica que, si bien
el índice de rotación que pueda haber con la implementación del estacionamiento medio puede ser importante, también queremos saber si puede haber algún desincentivo al consumo en el comercio céntrico. Y hoy la zona céntrico de Funes no es la misma zona que tenía el apogeo que tenía hace varios años atrás. Claro. Es decir, uno ve que el corrimiento en el comercio se está dando de la arteria central de Ruta 9 a Ilia, Mendoza, Fuerza Aérea, como quiera llamarla, porque tiene distintos tramos. Y me parece que hay que tener mucho cuidado con eso. Sé que hay mucho malestar en algunos comerciantes respecto a la implementación del estacionamiento medido, pero me parece que esto que hablaba antes de llevar adelante políticas públicas que sean consistentes con el tiempo, ¿no? Claro. Si vamos a llevar adelante un estacionamiento medido, que no sea por un capricho del intendente de turno, sino que tenga un sustento más lógico, de decir, mirá, nosotros tenemos estudiado que la rotación de autos va a favorecer más al consumo y al movimiento de la ciudad. Eso es fundamental. Claro. Y por otro lado, nosotros encaramos un pedido que entiendo que va a salir este jueves, una ordenanza, donde regulamos y prohibimos la actividad de trapitos, donde se sanciona con una multa pecuniaria y también con trabajo comunitario el caso de llevar adelante la actividad de trapitos, porque no habiendo trapitos en Funes me parece que hay que actuar preventivamente. Sé que San Lorenzo también lo hizo. No hay trapitos en Funes. En este momento hay dos Ajá. fines de semana. Pero nosotros entendemos que actuar preventivamente es sancionar normas claras para la comunidad, para que se sepa que en Funes la actividad de trapito está prohibida, porque tenemos el caso testigo de Rosario, donde es difícil avanzar y está clarísimo. Y Rosario lo que hace es avanzar en un relevamiento donde, por lo que tengo entendido, hay 240 trapitos relevados. Y la posibilidad de que se instale el sindicato de trapitos. Efectivamente. Entonces nosotros queremos actuar preventivamente, no es una cuestión de que tenemos que evitar. Esto es la buena política pública, trabajar con proyección y planificación temas que pueden ser importantes para la ciudad, porque hoy Funes tiene 60.000 habitantes permanentes, pero con el ritmo de desarrollo que tiene, probablemente en poco tiempo, en menos de 10 años, vamos a tener 100.000 habitantes. Entonces me parece que trabajar estos temas, dejar en claro el perfil y el estilo de ciudad y el estilo de derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos de Funes es importante. Juan Ignacio, ¿cómo te ves en unos años, más allá de tu función de concejal, que bueno, va a cumplir en su momento su ciclo o su mandato, o será una reelección o no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu proyecto? No, la verdad que uno trabaja para poder transformar la realidad, para hacer un aporte a la comunidad y poder caminar y seguir caminando la ciudad de Funes tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que dio todo por la ciudad. Eso es lo que uno siente, ¿no? Yo sinceramente entiendo que, bueno, ahora estoy a punto de cumplir 2 años de concejal, 6 años de concejal en general, con tiempos partidos, ¿no? Uno trabaja para la formulación de un proyecto político, pero entiende que la vinculación política para uno va por fuera del cargo, ¿no? Uno se siente un militante, por más que la palabra hoy sea mal vista, alguien que trabaja por un objetivo, por una ciudad mejor, en el lugar que le toque, sinceramente. Uno desde el Consejo, uno intentó desde la Intendencia, uno va trabajando por esos objetivos, muchas veces se dan, muchas veces no, pero eso no es el fin de la de la historia, ¿no? De la película, ¿no? Uno sigue trabajando en ese sentido, con una mirada de mejorar la vida del vecino, de trabajar para que algunas cuestiones se vayan resolviendo, que son muy importantes, como la cloaca, el agua, el pavimento, la llegada de servicios y en el rol que uno toque, ¿no? Porque uno no deja de ser un vecino más que quiere que todos vivamos mejor. ¿Tenés hijos? No, en este momento no. Bien, ¿y tu familia cómo se lleva o vos cómo te llevas? Porque en la política siempre hay que aguantarse los agravios, las críticas, los insultos, muchas veces lamentablemente. ¿Cómo te llevas con eso? No, bueno, ya hace muchos años que estoy en pareja y mi pareja con el tiempo pudo aprender y entender cómo son estos escenarios y que bueno, tal vez acostumbrarse, ¿no? Porque lamentablemente uno se acostumbra. Por el parte de mi familia, mi mamá, mi hermana, ya están más acostumbradas de toda la vida. Pero bueno, el que entra nuevo... Igual antes la política era mucho más respetuosa. Sí, totalmente, eso es verdad. Pero bueno, el que entra hoy se encuentra un universo y a veces también está esto de que el ciudadano que quiere meterse tiene miedo por esto, ¿no? Porque sinceramente muchas veces el agravio se ha generalizado tanto que es difícil que uno tenga ganas de cambiar un estilo de vida
familiar Claro. tal vez privado, ¿no? Por un perfil más público, donde la gente habla y te encontrás con situaciones que son desagradables y bueno, que se dan, ¿viste? Los agravios siempre están y lamentablemente hay que convivir con ellos con la mejor cara, ¿no? Porque uno trabaja por otra cosa. Hay que seguir. Hay que seguir, por supuesto. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Un placer que hayas hablado de todo y bueno, espero que te hayas sentido cómodo. La verdad que muy cómodo, te agradezco la invitación y al canal por estar siempre de puertas abiertas para poder charlar con ustedes. Gracias. Pasó por En Primer Plano Juan Ignacio Rimini. Nosotros nos encontramos en la próxima edición de este ciclo de entrevistas de Vive TV.